Bienvenidos a este tutorial de Excel. En esta lección aprenderemos a trabajar lo que son las tablas dinámicas. Primero vamos a definir qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica en Excel es una herramienta que nos permite poder visualizar información la cual nosotros queremos seleccionar previamente y mostrar de toda la información que tenemos en una tabla, pues una parte de ella y poder analizarla. Esto es muy importante porque en algunos casos vamos a encontrarnos tablas muy extensas con mucha información. Y con las tablas dinámicas podemos ir resumiendo la información que realmente necesitamos visualizar. Como observas, tenemos acá lo que sería una serie de datos. Sin embargo, todavía no es una tabla de Excel, solo tenemos los datos de forma agrupada y con categorías que nos permiten pues visualizar cada tipo de dato. Algo importante es que toda la información que nosotros vayamos a usar para hacer una tabla dinámica debe ser un grupo de datos que esté previamente organizado para poderlo trabajar. El siguiente paso sería poder seleccionar todos esos datos que tenemos porque necesitamos convertir todos estos datos en lo que sería una tabla, ya que una tabla dinámica va a partir de lo que sería una serie de datos. Una vez los tengamos seleccionados, vamos a ir directamente a insertar y vamos a buscar la opción de tabla. Nos aparece esta ventanita que nos está indicando el rango de datos que estamos seleccionando y pulsamos en aceptar. Como observas, ahora tenemos una tabla. A partir de esta tabla vamos a crear nuestra tabla dinámica. Pero antes de iniciar con la tabla dinámica, quiero que observes que se ha creado pues una tablita con estos pequeños elementos que nos permiten trabajar lo que son filtros. Los filtros nos permiten seleccionar los datos que queremos mostrar en pantalla. Podemos seleccionar solo aquellos que queremos y pulsar en aceptar para solo visualizar aquellos que nosotros necesitemos. Como su palabra lo indica, un filtro nos permite filtrar la información según las características que queremos visualizar en pantalla. Entonces tendríamos ya de entradita pues los filtros que nos ayudan a poder resumir la información que tenemos en cada una de las columnas. Una de las cosas importantes a la hora de trabajar una tabla dinámica es poder observar que tenemos columnas y también tenemos filas. Columnas aquellas que van hacia abajo y filas las que van de forma horizontal. Con ese tipo de dato vamos a nosotros comprender cómo funciona una tabla dinámica. Una vez tengamos ya pues nuestros datos, vamos a volver a seleccionar toda la tabla porque queremos nosotros poder tener una selección completa de toda la tablita. Insertar tabla dinámica. Como observas, acá nos da una ventana nueva donde nos dice la tabla o rango que queremos nosotros pues seleccionar. En este caso lo vamos a dejar así como aparece por defecto. Y nos pregunta si queremos crear la tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. En este caso lo vamos a crear en una hoja de cálculo existente. Vamos a pulsar en alguna área y damos un clic izquierdo. Con eso le estamos indicando al programa dónde queremos que se cree la tabla dinámica. Como observas, quiero que tengas tu vista en la parte de arriba de cada una de las columnas, son en los encabezados que corresponden a cada una de las categorías que conforman nuestra tabla. Y como no logras ver, acá tendríamos también un listado de esas categorías. También quiero que observes que tenemos un pequeño engrane acá que podemos nosotros visualizar todos esos elementos de diferentes formas o diferentes visualizaciones, ¿verdad? Pero para este caso vamos a dejarlo ordenado de la A a la Z. Esto quiere decir que todos los elementos se van a ordenar en esa categoría y vamos a pulsar en la primera opción. Lo primero que tienes que analizar es qué datos queremos nosotros visualizar en nuestra tabla dinámica. En este caso vamos a suponer que son nombres de videojuego, las ventas en Estados Unidos y las ventas globales. Como quiero que observes acá, vamos a hacer un poco más pequeña la visualización. Quiero que observes de que la tabla dinámica nos está resumiendo toda la información que nosotros necesitamos. De esa manera nosotros podemos ir jugando con cada uno de los cuadrantes que componen nuestra tabla dinámica, ya que está compuesta por filtros, columnas, filas y valores. En donde filtros va a ser el dato que nosotros queramos filtrar. Por ejemplo, en este caso, si yo pulso un chequecito en categoría, va a aparecer categoría, pero no lo quiero en filas, sino lo quiero en filtros. Y vas a observar que en la parte de arriba nos va a aparecer entonces todos los filtros según las categorías. Por ejemplo, si yo quisiera de deportes, pulso en deportes y ahora me van a aparecer todos los juegos
pero de deporte, porque he colocado la categoría de deportes. Vamos a regresar a todos. Y como observas, entonces los filtros básicamente nos van a permitir observar los elementos que componen una categoría, como lo que estás viendo en pantalla. También lo más importante a la hora de trabajar filtros es este cuadrante, porque es cómo se van a visualizar los datos. Ya viste que en categoría de filtros nos va a aparecer en la parte de arriba, pero lo que son filas, los que irían de forma horizontal, tenemos el nombre de los videojuegos. Pero ¿qué pasaría si lo paso a columnas? Entonces, si te das cuenta, acá cambia dramáticamente la información que se está mostrando porque lo estamos poniendo en columnas. Entonces, lo más importante a la hora de crear una tabla dinámica es que puedas observar cómo quieres visualizar esos datos. Filas van a ser todos aquellos elementos que se van a mostrar de forma horizontal y columnas de forma vertical. Como ves acá, tenemos la suma de ventas en Estados Unidos y la suma de ventas de forma global. Entonces ahí podemos nosotros jugar con esos datos. Y tenemos el cuadrante de valores, que lo que nos permite a nosotros es poder crear al final de toda el resumen de nuestra tabla dinámica, crear una sumatoria de esos elementos. Si pulsamos en esta punta de flecha y vamos directamente a la configuración de campo de valor, notarás que por defecto tiene suma. Sin embargo, nosotros podemos buscar otro tipo de cálculo, por ejemplo, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, y tenemos varias opciones que podemos nosotros analizar, porque en determinado momento no precisamente queremos la suma. Y también tenemos mostrar valores como, y nos permite a nosotros también buscar por porcentajes, porcentaje total general, de datos de columna, de total de filas, porcentaje de total de filas principales. Entonces nosotros podemos buscar también en este caso por porcentaje o buscar el cálculo que queremos en lo que sería el cuadrante de valores. En este caso lo vamos a dejar en suma. Entonces básicamente es que puedas ir jugando con todas las categorías que tenemos o todos los elementos que constituyen los encabezados de nuestra columna. No hay necesidad de activar todos, solo vamos a activar aquellos que realmente van a hacer uso de solo aquellos que realmente vayamos a querer visualizar en nuestra tabla dinámica. Si colocamos más de la cuenta, pues lo que va a suceder es que se va a mostrar demasiada información y eso va a ser un poco difícil a la hora de trabajar. Entonces es cuestión de que nosotros activemos los que necesitamos visualizar en pantalla, como en este caso queremos las categorías, queremos el nombre del videojuego, las ventas en Estados Unidos y las ventas globales. Siempre podemos nosotros mover o modificar, por ejemplo, categorías los podríamos pasar para filas y nombre de juegos los podríamos pasar para filtros. Recuerda que puedes arrastrar y soltar cualquier elemento en cualquiera de los cuadrantes dependiendo del tipo de visualización de datos que requieras. Entonces tenemos acá pues este tipo de organización de datos. Sin embargo, vamos a dejarlo como lo teníamos, ¿verdad? Muy bien, otra cosa importante para poder trabajar las tablas dinámicas es poder observar que cuando tenemos la tabla dinámica se va a activar analizar tabla dinámica. Esta opción de analizar tabla dinámica nos permite crear un par de cosas interesantes. Por ejemplo, insertar segmento de datos. Nosotros nos pide pues de todos los encabezados de nuestra tabla alguno que queramos en específico, en este caso plataforma año. Lo vamos a activar y vamos a aceptar, y quiero que observes que nos va a salir esta opción. Esta opción nos permite a nosotros fácilmente navegar por cada una de las plataformas de los videojuegos y su año. Es una forma visual o gráfica que nos permite acceder fácilmente a una de las características de nuestra tabla. Muy bien, tendríamos esa opción. Vamos a regresar a analizar tabla dinámica. Muy bien, como ves también tenemos insertar escala de tiempo, pero la característica de esta opción es que nos va a permitir generar una barra, pero necesitamos que los datos que tengamos sean datos con lo que sería el formato de fecha. Eso nos permite crear una línea de tiempo y poder ir accediendo en esa línea de tiempo a diferentes fechas, pero tenemos que tener una categoría directamente con el formato de fecha. Como ves acá tenemos plataforma año, pero no tiene un formato de fecha. Eso nos limita a poder usar la opción de insertar escala de tiempo, pero no olvides que acá la tenemos y podemos usarla en cualquier momento. Otra de las cosas importantes a la hora de trabajar
es que tenemos en las opciones de analizar tabla dinámica, campos y elementos y conjuntos. Si damos acá y pulsamos lo que es campo calculado, nosotros podemos generar lo que sería un cálculo diferente. Como ves, dice nombre del campo, campo 1, y fórmula vamos a borrar porque quiero que observes qué es lo que podemos trabajar con esta opción. Entonces tenemos, por ejemplo, ventas globales. Vamos a insertar y voy a pulsar en menos y voy a poner ventas en Estados Unidos, insertar y aceptar. Entonces, como observas, ahora aparece una nueva columna, la cual tiene la resta de las ventas globales menos las ventas de Estados Unidos. Eso nos permite a nosotros crear una nueva columna con un cálculo diferente. Entonces, campos, elementos y conjuntos, a insertar campo calculado, el cual nosotros podemos hacer cualquier tipo de operación. Gracias a este elemento podemos agregar nuevas columnas y nuevos cálculos. Ya para finalizar este tutorial, pues quiero que observes también de que tenemos el diseño. El diseño pues nos va a permitir a nosotros darle una configuración, una apariencia según lo que nosotros necesitemos. Acá ustedes pueden ver que tenemos estilos de tabla dinámica porque nosotros podemos generar una configuración para que tenga un diseño específico. Bastará con seleccionar cualquiera de las opciones que nos permite el programa de forma ya predeterminada. Muy bien, como ves, aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica. Una vez tengamos nuestra tabla dinámica, nosotros podemos generar un gráfico. Y una vez generemos ese gráfico, pues ese gráfico va a ser un gráfico dinámico, el cual va a responder dependiendo las categorías que vayamos activando, desactivando o la configuración que tengamos en nuestra tabla dinámica. Esa opción de tablas dinámicas con su gráfico dinámico. Esto nos permite que nuestro gráfico se vaya a ajustar dependiendo de la información que nosotros tengamos en nuestra tabla dinámica. Esto nos permite entonces poder hacer diferentes análisis de datos. Muy bien, con eso finalizamos este tutorial. Espero te haya servido mucho. Recuerda que las tablas dinámicas nos sirven en cualquier área del conocimiento y podemos nosotros facilitarnos mucho el trabajo a la hora de realizar pues análisis de datos extensos. Con eso finalizamos. Hasta la próxima.